Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Jorge? Mi nombre es Jorge León. Junto con César Campos desarrollaremos este programa. Tenemos un tema que parece repetitivo, pero estamos invitando a Anthony Laub, socio fundador de Laub y Quijandría, para hablar de Petroperú y la campaña presidencial. ¿Qué están proponiendo los candidatos para el tema de Petroperú? Parece que poco o nada. Vamos a hablar con un especialista sobre eso, César. Sí, también en el campo minero, por supuesto, porque ya estamos finalizando el mes de febrero y no tenemos por lo menos indicadores aterrizados, salvo de algunos pocos candidatos sobre el tema de la industria minera. Por ello conversaremos con Jorge Sotoyen, quien preside el capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Así es, y mencionarles también que Rumbo Minero estará presente en el PDAC de Canadá, como siempre, en los eventos más importantes. Ahora antes de pasar a las entrevistas, vamos a un informe que ha preparado nuestro equipo de Rumbo Minero. Adelante. Petroperú vuelve al centro del debate económico de cara a las elecciones de 2026. Como se recuerda, el saliente gobierno interino encabezado por José Gerí aprobó el decreto de urgencia 010-2025, que autoriza la reorganización de la empresa bajo el liderazgo de Proinversión. El objetivo de esta medida es estabilizar sus finanzas y revertir las pérdidas acumuladas durante los últimos años. Sin embargo, los recientes cambios tanto en el ámbito institucional como en el escenario político generan dudas sobre la continuidad de este proceso en un momento decisivo para definir el rumbo de la estatal. La gran pregunta es si la reestructuración avanzará antes del cambio de gobierno o quedará en manos de la próxima administración. Mientras tanto, los candidatos ya plantean distintas propuestas sobre el futuro de Petroperú, algunas con un enfoque más político y otras orientadas a convertirla en una empresa eficiente, productiva y sostenible. Muchas gracias por el informe al equipo de Rumbo Minero. Ya nos encontramos en nuestros estudios con Anthony Laub, el socio fundador de Laub y Quijandría. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. En el marco del decreto de urgencia que permite reorganizar Petroperú, ya un tema bastante tocado, y abrir la posibilidad de incorporar una inversión privada en activos estratégicos, incluso durante la segmentación de unidades con la refinería de Talara, el gobierno busca asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa ante las pérdidas acumuladas y la presión de acreedores. ¿Consideras que la reorganización patrimonial y eventual participación privada garantizan la viabilidad de Petroperú o existe un riesgo de fragmentar la empresa sin resolver problemas estructurales de gobernanza? O sea, se han visto muchas formas, muchas recetas en los últimos años. Has venido antes aquí a Rumbo Minero y seguimos con las recetas. ¿Crees que esta receta podría funcionar? Todavía no la conocemos, la receta. Lo que nos falta es un plan. Si yo quiero ir de aquí a Tumbes, yo tengo varias rutas para ir de aquí a Tumbes. Puedo coger un avión, puedo coger un bus, puedo irme en barco o me puedo ir en lo que fuera. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo. Si el objetivo es Tumbes, vamos a Tumbes. No me importa por dónde quieras ir mientras llegues a tu objetivo. Es decir, habrán mejores rutas. Pero lo que no hemos tenido con Petroperú es un rumbo. Petroperú simplemente era gastemos. Cuesta más, no importa. Ahí está el Estado para que nos lo cubra. Oye, nos fue mal, no importa. Ahí está el Estado para que nos cubra. Emitamos bonos. Perfecto. El Estado nos va a ayudar si emitimos bonos. No sé si estoy siendo del todo claro. La idea es, si tú no tienes un norte, si tú no tienes un objetivo, ¿cómo llegas a eso? Entonces yo lo que espero un poco de todo este proceso es que Proinversión nos diga, perfecto, vamos a ir a Tumbes por barco porque es la mejor ruta que tenemos hoy día, porque si vamos por carretera no tenemos los camiones, si vamos por avión no nos da la plata. Perfecto, vamos por barco, veamos qué tenemos que hacer, traigamos al piloto correcto, traigamos la embarcación correcta y hagamos la travesía en orden y Discúlpame, Anthony, pero esto no ha empezado mal con la cancelación que ha hecho hace algunos días Petroperú del proceso de contratación, es decir, llama a un concurso internacional y dos de ellos no quieren participar. Es que ¿algo ha empezado mal desde tu punto de vista? Petroperú está mal, todo Petroperú está mal. Entonces la pregunta es,
si todo está podrido, si todo está roto, ¿por dónde empiezas? Creo que hay que ser claros en el sentido de decir y de reconocer que una empresa como Petroperú es cualquier cosa menos una empresa, ¿no? Es el centro de despacho de algunos pocos, es el centro de trabajo de varios miles que tienen gollerías y privilegios que ningún otro trabajador en el Perú tiene. Es un centro donde efectivamente las cosas se incrementan mágicamente de precio y a nadie le preocupa, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho con esta cancelación del proceso para el oficial de cumplimiento, el oficial de transformación, en realidad es una consecuencia natural de la emisión del decreto de urgencia. Porque esto era una obligación que tenía Petroperú del año 2024. Pasó 24, pasó 25 y no lo lograron convertir, no lo lograron ejecutar. De nuevo, no tienen un norte, no tienen un objetivo. A propósito, entiendo yo que justamente no han querido buscar un oficial de cumplimiento o un oficial de transformación, porque evidentemente ese oficial de cumplimiento, ese oficial de transformación es decir, oye, ¿qué has hecho acá? Entonces, los propios ejecutivos de Petroperú, ellos son los que han obstaculizado esa contratación. Entonces, hoy día, si es que tú ya le encargaste a un ente como Proinversión, dime cuál es la ruta, dime cuál es el escenario, dime cuál es el diagnóstico y qué cosa nos sugieres para curar esta enfermedad, este proceso se caía de propio, no tenía ningún sentido, porque iba a colisionar con lo que Proinversión iba a hacer. No, de nuevo. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tú claro. No puedes tener a dos cabezas, porque esta iba a ser una cabeza y esta Proinversión es otra cabeza, conduciendo el mismo carro. Solo hay un timón. Uno tiene que ser. Ya escogimos que sea Proinversión. Bueno, ya escogió el gobierno que sea Proinversión. Vamos por ahí. Entendí. Y exijámosle resultados a Proinversión. De acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando le dimos la posibilidad a Petroperú, Petroperú no supo o no quiso hacer absolutamente nada. Ahora, esa es la realidad. Si dependiera de ti la decisión, ¿cuál sería tu plan? La cierro. La cierro. Petroperú es un barril sin fondo. Ya nos viene costando más de 27 mil millones Y vendes los de soles. activos y... Depende de los amigos, depende de todo, del entreguismo político, es caja chica de todos los gobiernos. Y ojo, no es caja chica solo de este gobierno, ni del anterior. Es caja chica desde el gobierno de Toledo. ¿Qué cosas contrarias? Entiendo bien de cerrarlo porque es un barril sin fondo que es además un pecado en un país tan pobre. O démosles, como alguien sugirió, como hizo Milei, démoselas a los trabajadores a ver cuánto tiempo dura. ¿Cuánto tiempo dura? Claro. Pero el tema es de qué manera la empresa, cuáles son los puntos en contra. Yo sé que hay que cerrar porque es demasiado lo que se le tiene que dar, los salvatajes y todo esto. Ya, ¿cuáles serían los puntos en contra? Porque mucho se habla, y hay un poco de demagogia ahí, de que afectaría la imagen del Perú afuera y diversas cosas que hemos estado escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué nos afectaría? Cerramos Minero Perú, ¿pasó algo? En absoluto, subió nuestra producción de minerales. Cerramos ENSI, ¿se acuerdan de ENSI? Leche ENSI, ¿pasó algo? No, tenemos leche por todo lado. Vendimos la compañía peruana de teléfonos, ¿pasó algo? No, tenemos hoy día 3 o 4 operadores que funcionan fantásticamente bien a diferencia de lo que era Telefónica del Perú. De casa Y nos gente. dedicaríamos ¿cómo se llama? Necesitamos 240.000 barriles diarios, ¿no? Y tenemos 40.000. Necesitamos 275.000. O sea, nos dedicaríamos a comprar. Pero ¿cuál es el problema? Porque la mayoría ya la compramos ahora. Pero si hoy día ya importamos más o menos el 80% Claro, de lo que consumimos. de 240.000 y hacemos 40.000, ¿no? Si lo que queremos es que la balanza de hidrocarburos sea positiva, tenemos que invertir para que los privados y empresas privadas vengan a explorar y a explotar petróleo. La gente olvida que el lote más grande que tenemos es el lote 192. Ese lote 192 es el que se lo dieron a dedo a Petroperú. ¿Ese lote produce un barril? 0. ¿Y el lote 64? 0. Y cuando Petroperú tuvo temporalmente los lotes del noroeste, ¿subió la producción o decayó la producción? Decayó. ¿De qué estamos hablando?
sea, si queremos producir más petróleo, punto número 1, desburocraticemos el proceso, exactamente igual que lo que ocurre en minería. Lo han hecho tan complejo, los rojos, y hablemos claro, los izquierdistas, han hecho tan complejo el proceso de obtener permisos para minería, para petróleo, para gas, para electricidad, que lo que están haciendo indirectamente es estatizar nuevamente estos sectores a través de la maraña legislativa burocrática que tenemos. Y ahí entran todas las asesorías, pues. Absolutamente. Y hablando de izquierdistas, hablando de rojos y responsables y de populistas de todo lado, ¿ah? Porque no solamente De son todo lado. de la izquierda, también en la De derecha. derecha Ah, no, empresa en la estratégica. pseudoderecha también. Y no quiero meterme en el problema social porque los 11 sindicatos me van a agarrar del cuello. Y siendo realista, porque con la pregunta que te hizo Jorge, es tu punto de vista que esto habría que liquidarse, pero en el escenario electoral no está en boca de nadie, de ninguno de los candidatos, ni siquiera no conviene. Los más sensatos no les conviene. Quizás Roberto Quiabra se ha acercado un poco a decir, bueno, pero 49% privado, 51% que se mantenga como estatal. ¿Qué es lo que deben asumir o asimilar en todo caso los candidatos? Porque dentro de estos 36, Anthony va a salir el próximo presidente de la República. ¿No la quieren privatizar? Concesionenla, pues. Ya, concesión. Que venga un tercero, alguien que sepa de negocio petrolero, alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa de economía, alguien que sepa de empresa, y le digan, señor, le concesiono a la empresa. Y una vez que la ponga usted en azul, y una vez que esté todo ordenado, y una vez que las deudas han sido cubiertas y que la inversión mal hecha ha sido repuesta, etcétera, etcétera, se la vendo, pues. Pero póngala primero en azul. Y usted cobre un fee por ponerla en azul. Y fee, o sea, un pago, obviamente, por ese servicio, que saldrá de la propia operación de Petroperú, de lo que usted gestione correctamente. No es que el Estado Ni un le va a pagar centavo su del sueldo. Estado. No, nada. Va a venir alguien y te va a decir, mira, ajustamos aquí, aquí, acá. Para empezar, votamos a la mitad de las personas, que no sirven para nada. Si es que no es más. No, yo debería votar un Pero poco. dicen que no es mucho, ¿no? Eso, o sea, no es mucho, me refiero a que es el 5% del movimiento de la empresa, ¿no? La parte laboral. ¿Cómo se mueven las empresas? Las empresas se mueven porque tienes la gente adecuada. Sí, Las claro. empresas se mueven porque tienes un gerente general que sabe lo que hace. Gente eficiente. Porque tienes un gerente técnico que conoce su negocio, porque tienes un gerente de administración y finanzas que conoce exactamente qué tiene que hacer, porque tienes un gerente legal que sabe cómo defender a la empresa y porque tienes un directorio talentoso. Y por debajo, porque tienes operadores profesionales y técnicos que saben hacer lo que tienen que hacer. Entonces, no es que sea poco relevante la carga laboral. La carga laboral es importantísima. Si tú tienes personal calificado, personal correctamente entrenado y motivado hacia un esfuerzo en común, Va a cambiar las empresas todo. funcionan. Claro. No, ¿cómo puede ser que una empresa petrolera pierda plata, por Dios? Claro. Ok, Anthony Lau, socio fundador de Lau y Quijandría. Muchas gracias, como siempre, por estar en Rumbo Minero. Un placer. Vamos ahora a Expomina. La feria, ya viene nuestra feria en septiembre, más de 1.250 stands, una de las ferias más grandes de América. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, ingrese a expominaperú.com y separe ya su stand. Ya tenemos casi el 90% vendido, pues no se quede fuera. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Expomina Perú, Gran Feria Minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026. El gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands y 80.000 asistentes. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Bien, vamos ahora a nuestro bloque América Mining con José González. Adelante, José. Encantado de estar en el programa, siempre. Las materias primas duras, es decir, los metales y minerales del petróleo, han mantenido sus cotizaciones al cabo de los 2 primeros meses del mes en función de variables geopolíticas, el riesgo que implican las dinámicas globales para las mismas, factores de oferta y demanda y las decisiones de la administración Trump en los Estados Unidos. El oro se ha mantenido firme por encima de los $5.180 la onza, extendiendo ganancias de sesiones anteriores y rondando un máximo de las últimas 4 semanas, en la medida que los mercados siguen sopesando las tensiones geopolíticas
y las tensiones en torno a las políticas comerciales de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha seguido acumulando tropas en Medio Oriente por las tensiones con Irán y los resultados de los acuerdos en Ginebra con los mismos, en la medida que Washington ha seguido incrementando su presión sobre el país islámico en función de los acuerdos en relación a la energía nuclear y las exportaciones de petróleo y armas. La presión también se ha mantenido en función de las decisiones de la Corte Suprema en cuanto a los niveles de tarifas de la administración Trump y la intención de esta de continuar con las mismas a pesar de la decisión judicial, acudiendo a otros mecanismos tarifarios. Por otro lado, se está descartando una reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal hasta septiembre, lo que va a seguir afectando las cotizaciones. La plata se ha mantenido por encima de los $89 la onza, manteniendo sus niveles más altos del mes, replicando de alguna forma las dinámicas vinculadas al oro en cuanto a los riesgos geopolíticos y la búsqueda de refugio en los metales preciosos y semipreciosos, como es el caso de oro y la plata. El metal se ha visto también respaldado por un dólar que continúa en su tendencia de debilidad, fortaleciendo la cotización de las materias primas. Los futuros del cobre han avanzado hasta los $5.95, recuperando lentamente las cotizaciones que habían sobrepasado los $6 la onza, en la medida que se reanudaron las transacciones en los mercados chinos luego del largo hiato de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. El optimismo también se alinea con la potencial reducción de aranceles, particularmente en el caso de China, que en virtud de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos decrecerían en el caso de China, en donde se habían acordado a niveles de $45, de 45% de China de los Estados Unidos a China y 35% de China a los Estados Unidos. Las tarifas en el lado norteamericano no podrían sobrepasar el 15% por 150 días, al cabo de los cuales tiene que haber una aprobación del Congreso para que las tarifas se mantengan. Se espera, por otro lado, que China se enfrente a gravámenes promedio más bajos sus exportaciones con alto contenido de metales y las dinámicas del propio mercado chino y sus dinámicas de crecimiento en adelante. En el caso del Brent se ha mantenido por encima de los $70 por barril por las tensiones entre Irán y los Estados Unidos que podrían afectar si el conflicto se incrementa en virtud de que Irán produce 3 millones de barriles diarios que son comprados en el 98% por China, y si tal producción se viera afectada, Irán tendría que salir a comprar, tendría que buscar esa producción de petróleo en los mercados internacionales, presionando las cotizaciones hacia el alza. Por otro lado, las cotizaciones deberían mantenerse en niveles altos en la medida que los Estados Unidos está buscando recuperar la reserva estratégica que había gastado en años anteriores. Muy interesantes los temas. Muchas gracias a José González desde Wall Street, Nueva York, para Rumbo Minero, editor internacional de la revista Rumbo Minero. Esta revista usted la puede bajar gratuitamente entrando a www.rumbominero.com y puede ingresar, y cada 45 días tendrá toda esta gran información sobre el sector minero mundial y peruano, por supuesto. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien, ya nos encontramos en nuestros estudios con Jorge Soto Yen. Él es el presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a Rumbo Minero por esta invitación. Cuéntanos un poco, el sector minero continúa siendo, como ya sabemos, el principal motor, pero ya entrando en el tema de la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo deberían ser los candidatos para articular políticas claras para fortalecer el rol de la minería en el desarrollo económico nacional sin descuidar, por ejemplo, aspectos ambientales o sociales, ¿no?, que son los que nos traen problemas muchas veces? Bueno, lo que hay que ver es que los candidatos seguramente no van a conocer mucho de minería. Lo importante es que sus lineamientos y sus políticas para quién debería estar
en las entidades como el Ministerio de Energía y Minas sean profesionales probos, profesionales que conozcan el sector. Eso es en principio. Y en este contexto que los tenemos ahora en plena campaña, no hemos escuchado mucho sobre minería, lamentablemente. Y al menos creo yo que deberían tener dos direcciones importantes. Una de ellas es cuál va a ser los mecanismos, los principales lineamientos que van a decidir si los proyectos mineros que tenemos en cartera deberían o no seguir el enlace de continuar en ese crecimiento y en esas autorizaciones que se necesitan. Y el segundo punto que deberían tener en cuenta todos los participantes en esta campaña es precisamente qué van a hacer, qué van a decidir o cuáles van a ser los temas específicos respecto a minería ilegal y minería informal, porque hay que separar bien claro. Entonces, y desde este punto, la preocupación para todo el sector minero, creo yo, es si se va a tomar la decisión, porque vemos que en este gobierno va a ser difícil, de la ley MAPE, si es que este nuevo gobierno que viene va a tomar esa decisión de aprobar esa ley, que es necesaria para evitar continuar con un reinfo todos los años. Eso es en principio. Y desde el punto de vista de la parte ilegal, deberíamos ser tajantes en todo. Es decir, no deberíamos permitir nunca más el tema de la minería ilegal. Si dejamos este proceso, estamos escuchando de que se deben tener seguramente nuevas entidades o nuevos ministerios en un punto de vista de la parte informal. En cualquier momento nos van a pedir que haya un ministerio o una entidad que se dedique a la ilegalidad. Y eso no sería prudente en estos momentos en los cuales tenemos algo importante para el país. Y Jorge, pese a ese panorama y a toda la inestabilidad o inseguridad que crea siempre un periodo electoral, la proyección del MINEN para el presente año son de cerca de 7.000 millones de dólares en inversiones mineras, que no solamente es para el desarrollo de la industria, sino también inversiones en exploración, que ya está tomando una dinámica aún todavía pequeña, pero que va a convertirse en significativa. ¿Qué medidas crees tú regulatorias o cambios dentro de la visión del Estado para promover el sector minero deberían producirse luego que asuma el nuevo gobierno? Sí, yo creo que primero que el 2025 fue bastante satisfactorio. Sabemos que hay más de 5.300 millones de dólares. El 60% está entre infraestructura, desarrollo, un porcentaje importante en exploración dentro de operaciones mineras. Se entiende que este 2026 la programación que se mantenía para los siguientes años era de 6.500 a 7.000 millones de dólares. Eso va a ser bastante positivo. Ahora, ¿qué debemos hacer para que esto se concrete? Porque de lo contrario, si no ponemos medidas o decisiones prácticas, esto no va a funcionar. Miren, tenemos actualmente en Michiquillay uno de los proyectos que podrían ser bandera para el año 2030 hacia adelante. Entonces, las entidades que van a manejarse en el próximo gobierno deben tener algo muy claro. Debemos seguir una tendencia positiva, creo yo. El día de ayer se firmó en Estados Unidos el tema de minerales críticos, o estos días se iba a firmar en Estados Unidos, si no me equivoco, lo de minerales críticos, y eso hay que tenerlo en cuenta de que va a perfilar para los próximos años mayores inversiones. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Mayor predictibilidad en los proyectos mineros, pero sobre todo en las autorizaciones y permisos ambientales. Hay un esquema muy práctico, muy técnico en el Ministerio de Energía y Minas, pero hay algo que no va a funcionar de aquí al 2030. Recordemos que el personal que trabaja está cumpliendo cerca de 65, 70 años. No vamos a tener evaluadores. Entonces, uno de los puntos allí es cuáles van a ser los mecanismos y las personas idóneas que debemos tener en el Ministerio de Energía y Minas para las siguientes evaluaciones de estos proyectos. Ese es uno de los puntos importantes. Y dos, la infraestructura. Siempre vengo comentando que hasta la fecha ninguno de las autoridades respectivas ha tomado cartas en el asunto de lo que significa la infraestructura. El Ministerio de Energía y Minas viene padeciendo de infraestructura actual y no va a tener siquiera los temas de sistemas o los mejores ambientes para poder desarrollar con los nuevos software o todo lo que concierne a la parte de tecnología, y no va a poder avanzar con los proyectos mineros. Nos vamos a quedar en ese punto. Yo creo que esas dos principales son esenciales. Y tercero, que sí se tiene que dar un ultimátum rápido
de decir los proyectos deberían tener un fast track, verdaderamente. Los precios de los metales están en ascendencia, se va a mantener, y unos proyectos fast track, manteniendo siempre la parte ambiental y social, yo creo que le vendría muy bien al país, dado que tenemos buena estabilidad jurídica y buena estabilidad tributaria. Todos queremos apostar por ello. Muchas gracias a Jorge Soto Yen, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, a Rumbo Minero y a usted, Jorge Benavides. Muy amable. Bien, vamos ahora a el bloque de Iván Arenas, Minería y Sociedad. Adelante, por favor. Donald Trump ha flexibilizado las normas para hacer minería submarina. Eso es una noticia que tenemos que mirarla, que observarla con mucha atención. Hay dos grandes cuencas de minería, de posible minería submarina. Hay una cuenca que va de Hawái hasta las costas del Pacífico en México, y hay otra cuenca que hay entre Chile y el Perú, la cuenca del Pacífico. Son dos cuencas donde habrían posibilidades de ejecutar proyectos, sobre todo proyectos cupríferos. Se estima alrededor que entre la cuenca del Perú y la cuenca de Chile habrían cerca de 10 proyectos Las Bambas. Eso es interesante. Hay, por lo tanto, posibilidades de hacer cobre en el Pacífico y en el Pacífico Sur, entre Chile y el Perú. Y eso es, además, un tema muy peliagudo, un tema que tenemos que tocarlo con mucho detalle, con mucha finura, con mucho tacto, porque hay allí evidentemente que establecer relaciones diplomáticas, pero además hay que establecer una estrategia conjunta para aprovechar ese posible explotación y yacimientos y reservas de cobre que tenemos. Si bien en este preciso momento existen acuerdos en los países entre Chile y el Perú de manera internacional a que todavía no se realicen este tipo de proyectos, pero en el futuro se estima que ante la gran demanda de cobre, en el futuro se estima que probablemente hagamos minería de cobre. Ahí hay que ponernos de acuerdo. Hay muy pocos estudios, hay muy pocos análisis. Curiosamente, esos estudios, los pocos que hay, vienen de tanto de las instituciones navales y militares en el Perú y en Chile. Se vuelve una zona estratégica nuevamente. No solamente tenemos cobre entre el Perú y Chile, sino además tenemos cobre en el fondo del mar. Eso es importante. En los próximos años probablemente, como va la demanda, como va la industria, como va la inteligencia artificial, terminemos revisando la posibilidad de hacer minería submarina y minería entre Chile y el Perú. Atención con el diferendo que tuvimos allí y que se zanjó con normas internacionales. Así es que debemos conversar sobre estos temas en las próximas semanas. Muchas gracias. Regresa Expomina Perú 2026, el evento minero más importante del año. Todo sobre la minería y sus negocios del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Separa tu stand en expomina.com y no te quedes fuera. Ingresamos al bloque de los aliados estratégicos en la minería, los proveedores, y tenemos el gusto de presentar nuevamente, después de un tiempo, a Aldo Olchese, gerente general de Marco Peruana, que es un importante participante en el rubro de la minería. Aldo, ¿cómo estás? Siempre bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias, César. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Para nosotros también un placer recibirte, y quería que compartas inicialmente con el público cosas que ya hemos hablado anteriormente, pero ¿en qué áreas del sector minero se especializa Marco Peruana y cuáles son sus principales productos y servicios? Bueno, claro que sí. Mira, nos especializamos básicamente en servicios críticos para la continuidad operativa, ¿no? En minería, principalmente en 3 frentes, ¿ya? En lubricación y confiabilidad de activos, ejecutamos servicios súper especializados
tanto en la planta minera como en los equipos mineros, desde palas, camiones, cargadores, y en planta recientemente, por ejemplo, estamos dentro de la mina Quellaveco, ¿no? Con un servicio de lubricación dentro en planta muy importante. El segundo es hidráulica, ¿no? Oleohidráulica, que es algo que Marco tiene hace más de 60 años. Acuérdate que Marco el año pasado cumplió 60 años de antigüedad. Muy orgullosos, definitivamente. Son pocas las empresas en el Perú que han sobrevivido tantas crisis, pero bueno, nosotros estamos adelante, muy entusiastas, y en hidráulica estamos también con muchos servicios en la gran minería, en pesca, donde participamos, y también en industria azucarera y otras industrias, cómo no. Y participamos también esto es últimamente, nosotros le llamamos unas líneas de innovación, de startups, ¿no? Que estamos entrando con tecnología en el área de construcción y desgaste. Tenemos un joint venture con una empresa chilena que es líder en estos elementos de desgaste, llamada Rexol, y con ellos estamos avanzando firme en este sentido. Eso es. Perfecto, Aldo. ¿Cómo han ido enriqueciendo el relacionamiento con los clientes, es decir, ese trabajo día a día de acompañamiento? Claro que sí. Mira, justamente para esta entrevista, César, hice levantar en los últimos 5 años a cuántos clientes hemos atendido y cuántos clientes aún se mantienen. Marco tiene una base instalada de clientes de más de 900 clientes en minería y en pesca, de los cuales el 20% hacen más o menos el 70% de la venta. Mucho se ha incidido en el tema minero. Nuestra relación es, tenemos representantes comerciales y técnicos instalados dentro de las minas con nuestros contactos, por ejemplo, en Antapacay, en Las Bambas, últimamente en Quellaveco, en Chinalco. Tenemos trabajos con Komatsu, con Cerro Verde, con Antamina. Bueno, tú sabes que la cercanía es muy importante, ofreciendo una oferta integrada. Perfecto. Finalmente, y de manera breve, te ruego, Aldo, nos puedas mencionar cuáles son los proyectos y planes futuros, sobre todo los del año 2026 que ustedes tienen. Pero por supuesto que sí. Marco está entrando a una nueva fase, ¿no es cierto? A una fase de consolidación. Creo que se vienen grandes desafíos para Marco. Tenemos el apoyo de una gran corporación en este minuto, ¿no? Van a haber muchas sinergias, van a haber noticias respecto a Marco. Vamos a seguir incidiendo en nuestros negocios core, que se llame, y con nuestras representaciones especializadas y globales que tenemos, llámese Bellray, llámese Danfoss, llámese KF, Lincoln, son representaciones muy importantes dentro del sector minero. Y vamos a hacer, particularmente vamos a hacer, vamos a desarrollar, lo que queremos es dar tecnología acompañada a nuestros servicios y acompañado a nuestros productos, ¿no es cierto? Y eso es lo que te puedo decir, ¿no? Y muy felices de seguir creciendo en nuestro país, un país minero, ¿no es cierto? Y nada, veo que es un país de grandes oportunidades y allí estaremos. Estupendo, Marco. Estaremos atentos también a esas nuevas noticias, a esos grandes desafíos a los que te has referido y por supuesto estaremos enlazados nuevamente. Felicitaciones por esos 60 años y continuamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a Rumbo Minero y en especial a ti, mi querido César. Un gran abrazo. Gracias. Aldo Olchese, gerente general de Marco Peruana, estuvo con nosotros en el bloque de proveedores. Una pausa y continuamos. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, llegando al final del programa, interesante lo que dice Lau. Creo que hay mucho pan por rebanar en el tema de Petroperú.
Ojalá que los candidatos puedan mover un poco el tema y realmente tener propuestas interesantes. Y que también atiendan lo que ha dicho Jorge Sottoyen, ¿no? Que los candidatos, por favor, ya finalizamos febrero y entramos a la última parte de la campaña, que sean más claros en el tema minero. Así es. Muchas gracias a César Campos. Mi nombre es Jorge León. Y no se olviden, todos los sábados a las 8:25 por Willax. Gracias.